más o menos lo del 29 quedó planteado. El otro gran tema es el artículo 30, ¿no? Es el gran tema del derecho al trabajo, ¿no? En este momento yo creo que es uno de los grandes temas, el tema de la contratación. Se utiliza un neologismo que es universal, que es la tercerización. Hay un debate en este momento en Brasil intensísimo sobre el tema de la tercerización. Justamente hay un proyecto de ley tramitando en el Senado Federal brasileño que de alguna manera amplía los supuestos y recorta la tutela de los trabajadores si hay entidades fuertemente opositoras, entre ellas la Asociación Nacional de Magistrados de Trabajo de Brasil, que es uno de los integrantes de la LJT, que representa más de 3.700 jueces del trabajo que hay en Brasil. Estuvo ahí el presidente en el Parlamento oponiéndose, en el Senado Federal brasileño oponiéndose a este proyecto. En este momento, ayer y hoy había un seminario en San Pablo, hubo ahora uno en Brasilia. Es tremendo porque es una de las estrategias de fragmentación del colectivo laboral, como decía yo el otro día. Esto también sufrió un proceso de metamorfosis, ¿no? El viejo artículo 32 de la Ley de Contrato de Trabajo era mucho más tutelar, establecía dos supuestos, un supuesto donde en la actividad normal y específica propio del establecimiento establecía la relación laboral directa entre el trabajador y el empresario principal, y en la actividad secundaria establecía la responsabilidad solidaria. La reforma del 76 eliminó, digamos, mutiló esa redacción y ahora solamente contempla dos supuestos. El supuesto que más casos genera y más discusión genera, que es el caso de contratación o subcontratación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propio del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito. Y otro supuesto que no es muy explorado por la doctrina y la jurisprudencia, pero tiene su importancia, que es el caso de cesión del establecimiento de explotación habilitado a nombre del empresario. Este es un supuesto interesante, digo, porque hay casos que pueden ser resueltos por esta vía. Por ejemplo, un establecimiento que una sociedad anónima tiene habilitado a su nombre y cede la explotación sin darlo de baja, genera automáticamente la responsabilidad solidaria. Hubo varios casos en la década del 90 en la capital federal del caso de la Sociedad Rural Argentina, que tenía un establecimiento gastronómico en el predio ferial de Palermo, donde suele hacerse la exposición de ganadería, agricultura, ganadería e industria, que lo tenía habilitado a su nombre y lo cedía. Bueno, eso habilitaba perfectamente la responsabilidad solidaria por el supuesto de cesión o explotación habilitado a su nombre, que es un caso que se distingue de la transferencia del artículo 225 a 228, porque la transferencia es con baja de la titularidad formal de la prestación. El cedente transfiere la explotación y se da de baja la habilitación. El cedente del artículo 30 transfiere, pero sigue siendo titular formal de la habilitación. Habilitación que generalmente se hace, la autoridad de aplicación son los municipios, en cada lugar generalmente, que tienen el poder de policía, perciben los ingresos brutos, los derechos de explotación de este tipo de actividades. Ahora bien, la gran discusión es el concepto de actividad normal y específica propia del establecimiento. Ahí la doctrina, la biblioteca está dividida en dos partes, ¿no? Hay una parte de la biblioteca que dice que actividad normal y específica es la actividad principal, la que complementa el núcleo de actividades propio del establecimiento y excluye a la llamada actividad secundaria, aunque esté integrada permanentemente al establecimiento. Yo me enrolo en la tesis amplia, que es la tesis de Justo López, de Fernández Madrid. Yo entiendo que el artículo 30, aún luego de la reforma del año 76 y aún luego de la reforma del año 98, de la 25.013, contempla la actividad principal y la secundaria, en tanto esta última esté integrada permanentemente al establecimiento.
Por tanto, quedan excluidas las actividades accesorias excepcionales. Por ejemplo, si yo decido hacer una refacción en un establecimiento, evidentemente eso es actividad secundaria. La Corte, en el célebre caso Rodríguez con Compañía Embotelladora Argentina, del año 1993, la Corte en su integración anterior había sentado el criterio restrictivo, diciendo que es la actividad principal la que complementa al establecimiento. Era un caso típico de las embotelladoras de Coca-Cola y de Pepsi-Cola. Entonces la Corte dice que cuando se cede la explotación de un producto y el titular de ese producto, de esa marca, se desentiende de ese proceso, se produce una separación y no hay, la situación no queda subsumida a la hipótesis del artículo 3. Eso es una ficción absoluta. A mí me tocó resolver un caso, luego de Rodríguez con Compañía Embotelladora, yo era juez de primera instancia, me aparté del fallo Rodríguez con Compañía Embotelladora, porque estaba probado que la embotelladora, que en ese momento era Compañía Embotelladora Argentina, no solo que realizaba, digamos, producía la bebida con la fórmula esa famosa que le cedía, sino que estaba probado que semanalmente concurrían al establecimiento empleados de la titular de la marca a verificar, a controlar el proceso concretamente y a dar órdenes, a ejercer, digamos, funciones propias de un empleador, de alguien que no se desliga. No es que yo vendo el producto a otra empresa que lo vende por su cuenta y orden como un revendedor y gana un margen desligado del empresario principal. No hay un desligamiento del proceso principal, hay una integración del proceso productivo por razones de conveniencia del empresario principal, por estrategia empresarial y comercial. Sobre eso, en principio, el derecho al trabajo no tiene nada que decir. Evidentemente, esa fuerza de trabajo utilizada en forma directa por el contratista beneficiaba, al menos indirectamente, al empresario principal. Bueno, luego la Corte, hasta ya viene entrado, hasta el 2001, yo registro precedentes donde la Corte insistía, incluso en Rodríguez con Compañía Embotelladora, en Gauna contra Agencia Marítima Rigel, insistía como que era una cuestión donde estaba en juego el comercio internacional, el destino del Mercosur y todos esos grandes valores que se suelen enarbolar para justificar cuestiones mucho más menores, meramente patrimoniales. Y la Corte incluso decía que hacía uso de las facultades, cosa que la Corte no hace frecuentemente, que le da el artículo 16 de la Ley 48, para dar una interpretación definitiva, lo que en terminología del Supremo Tribunal Federal es poner un quietus, como diciendo, los tribunales inferiores se tienen que disciplinar a partir de esta interpretación del artículo 30. Por supuesto, los tribunales inferiores no se disciplinaron y seguía habiendo discusión. Incluso en la Cámara estábamos divididos, había criterios amplios, criterios restrictos. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires siempre mantuvo el criterio amplio, pese a que es un tribunal superior de una provincia que es el último tribunal de la causa en los asuntos de tramitación en la provincia de Buenos Aires, y podían ir a la Corte Federal y ser revocados. Sin embargo, la Suprema Corte no cambió, hasta que finalmente la Corte, con su actual integración, dictó una sentencia muy importante el 22 de diciembre del 2009 en el caso Benítez Horacio Osvaldo con Plataforma Cero, Sociedad Anónima y otros. Es interesante el caso porque es el caso de los vendedores de las empresas que venden bebidas gaseosas en los partidos de fútbol. El de Plataforma Cero era un concesionario de River, del Club River Plate, que vendía las gaseosas en los no solo los partidos, sino todos los espectáculos que se llevaban a cabo en instalaciones del Club Atlético River Plate. Pero lo que dice la Corte desde el punto de vista
del derecho federal es muy interesante, porque dice, le transcribo lo más relevante, ¿no? Dice, esta Corte juzga conveniente y oportuno expresar que es impropio de su cometido jurisdiccional en el marco de un recurso extraordinario formular una determinada interpretación de la norma citada, o sea, del artículo 30 de la LCT, dado el carácter común que ésta posee. Si bien es cierto que el excepcionalísimo supuesto de arbitrariedad de sentencia autoriza que el tribunal revise decisiones de los jueces de la causa en materia del mentado derecho común, no lo es menos que la intervención de la Corte en esos casos no tiene como objeto sustituir a aquellos en temas que, como el indicado, les son privativos, ni corregir fallos equivocados o que se reputan tales. Que en suma cabe entender configurada la inconveniencia de mantener la ratio decidendi de Rodríguez Juan Ramón con compañía embotellada Argentina S.A. para habilitar esta instancia y para asentar la exégesis de normas de derecho no federal en el caso del artículo 30 de la LCT. ¿Qué dice la Corte? Que el artículo 30 de la LCT es una norma de derecho común que queda librada a la interpretación de los tribunales inferiores de todo el país y que solamente habilita la intervención de la Corte en recurso extraordinario en caso de arbitrariedad de sentencia, o sea, de interpretación absolutamente inconcebible, desprovista de todo fundamento, una sentencia nula. Pero si el tribunal superior de la causa, del ámbito jurisdiccional que corresponda, da una interpretación plausible, con argumentos sustentables, consistentes, esto no habilita la vía del recurso extraordinario. Por lo tanto, se terminó el quietus de Rodríguez con compañía embotellada y renace la discusión de si la interpretación es amplia o la interpretación es estricta. Cada uno interpretará como más le gusta. Yo participo de la idea de la interpretación amplia y doy algunos ejemplos. Como diría un viejo maestro, argumento con la cobardía de un ejemplo. Cuando uno no sabe qué decir, da ejemplos. Pero ejemplos a partir de los cuales podemos inferir algunas directrices interesantes. Yo había tocado el tema de la vigilancia, ¿no? Digamos, desde una perspectiva estricta, la actividad normal y específica de un banco es intermediar en el dinero, en la comercialización de dinero. Dar préstamos, tomar depósitos. Claro, un banco no se dedica a la seguridad. Ahora, yo me pregunto, ¿puede funcionar un banco sin seguridad para sus clientes? Ni hablar si tiene caja de seguridad, que no todas las sucursales la tienen, pero aunque no tenga caja de seguridad. ¿Imaginan ustedes uno haciendo un trámite, retirando dinero en un banco sin un servicio de seguridad en este contexto? ¿Es actividad normal y específica o no? Me parece que no cabe duda que lo es. Ahora, que decida externalizar, bueno, es una decisión empresaria, válida desde el punto de vista del derecho comercial, inoponible al trabajador desde la perspectiva del artículo 30. Otro ejemplo, la limpieza en un sanatorio o en una clínica. Estamos en el horno, ¿no? Si uno va a una clínica, a un quirófano, a cualquier servicio que no esté en condiciones de asepsia. Claro, los médicos que explotan o la persona física o jurídica que explota un sanatorio no se dedica a la limpieza, pero tiene que prestar el servicio en condiciones de asepsia. La limpieza forma parte del establecimiento, de la actividad normal. Y así podemos agregar muchas actividades que derivarían en una casuística que agota digamos, yo pongo este ejemplo para poner de relieve la sinrazón de una tesis restrictiva. Me parece que hay que nuevamente ir al principio de la primacía de la realidad, al carácter tutelar y garantista de la responsabilidad solidaria en el derecho laboral, y que en definitiva la incorporación de sujetos pasivos responsables solidariamente son una derivación del principio de protección del trabajo humano, teniendo en cuenta, entre paréntesis, Corte Suprema, Bisotti con AMSA, que en nuestra perspectiva jurídica el trabajador es un sujeto de preferencia
diferente tutela constitucional. No es una persona cualquiera que está enunciada en la Constitución. Hoy hay muchas personas enunciadas en la Constitución que tienen una especial tutela. Los trabajadores asalariados, los consumidores, en el artículo 42, y otros más. Las personas ancianas, las mujeres, los niños, sectores sociales que requieren una especial tutela. Si requieren una especial tutela, los mecanismos que hacen o que tienden a ser efectivos esa tutela tienen que ser interpretados con un criterio amplio. Por supuesto razonable, pero amplio al fin. Una cosa que me plantearon por ahí en el intervalo, ¿qué pasa con la obligación de entregar los certificados de trabajo? Eso se plantea mucho en Capital Federal y pienso que aquí también. Los empresarios principales suelen decir, no, pero yo no lo tengo registrado, por lo tanto yo no estoy en condiciones de expedir ninguna documentación. Ahí está dividida la biblioteca también en la Capital Federal. Yo me enrolo en la tesis que la solidaridad que emana del artículo 30 no formula distinciones entre obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Dice responsabilidad solidaria de todas las obligaciones emergentes del derecho al trabajo y la seguridad social, incluida la obligación de hacer, que consiste en entregar los certificados de servicios, de aportes y contribuciones a los sistemas de seguridad social y de formación. Ese criterio, me parece, a mi entender, resulta corroborado por la reforma de la 25.013. Si la 25.013 le agregó al empresario principal la obligación de exigirle al contratista que le entregue constancia documentada de recibo, de aporte, de inscripción de cuenta bancaria habilitada a su nombre, de CUIL, ¿cómo va a decir que no sabe nada? En todo caso, les pedirá un certificado diciendo, mire, yo no estaba obligado a registrarlo porque no tiene una obligación de registrar. Yo, en virtud de la sentencia definitiva pasada en la autoridad de cosas jugadas, yo soy solidariamente responsable, este trabajador prestó servicio en estas condiciones. Perfectamente, va a declarar la verdad. Con ese mismo criterio, aquel empleador que no registra a un trabajador te va a decir, pero si yo no lo registré, ¿cómo le voy a dar el certificado? Mire usted le va a tener que dar el certificado con los datos que fluyen de la sentencia pasada en la autoridad de cosas jugadas, que declaró que usted fue empleador, que este trabajador ingresó tal fecha, que devengó estas remuneraciones y que el contrato se extinguió por esta causa. Usted tendrá que certificar eso. Si usted no registró, bueno, su incumplimiento no va a quedar impune a partir de su propia ilicitud. Reconozco que hay un sector de la doctrina de la jurisprudencia que considera que nadie está obligado a hacer algo. Yo no lo considero. Que la solidaridad no distingue entre obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Por lo menos en ese caso. Hay algunas diferencias, por ejemplo, al momento de la extinción estoy hablando, durante la vigencia del contrato, si yo soy solidario, yo no puedo cumplir el deber de dar ocupación porque no es trabajador directo mío. Digamos, el cumplimiento del deber de dar ocupación se lo va a tener que exigir a quien es el empleador. Por supuesto, eso fluye de la propia realidad. La otra reforma que incorpora la 25.013 es extender la solidaridad a los casos de trabajadores amparados por el Estatuto de la Construcción, por la Ley 2250. Eso no merece, digamos, grandes discusiones. Por ahí me plantearon, antes de entrar al último tema, que es el tema de las sociedades comerciales, que es un tema también complejo, ahí alguien me pidió que hable un poco de las responsabilidades de las RT. No sé aquí cómo es el estado de la jurisprudencia. Bueno, en Capital ya es una jurisprudencia consolidada, incluso con un fallo de la Corte, en el caso Torrillo contra Gulf Oil, no me acuerdo muy bien, pero cuando yo cito fallo de la Corte, ustedes entran en el sitio de la Corte Suprema
ponen consultar expediente y pongan Torrillo, va a aparecer este fallo. Aparece el expediente, el movimiento y la sentencia colgada en el sitio de la Corte. Lo que la Corte resolvió en este caso, modificando una doctrina que había fijado en el año 2001 con la integración anterior, en el caso Rivero contra Techo Técnica, en Torrillo lo que dice es que las ART pueden ser responsabilizadas o pueden ser condenadas a la reparación integral de los daños y perjuicios derivados de accidentes y enfermedades del trabajo, siempre que se aleguen y prueben los presupuestos de la responsabilidad civil. Primero, daño, incapacidad definitiva. Factor de imputación de responsabilidad. ¿Cuál es el factor de imputación de responsabilidad? El incumplimiento de los deberes a su cargo. Los deberes de prevención que están en el artículo 4, 31 y concordantes de la 24.557 y en el decreto 170 del 96. Exigirle al empleador que cumpla con las normas de higiene y seguridad, visitar periódicamente el establecimiento, denunciar a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo los incumplimientos, etcétera, etcétera, colaborar en el plan de mejoramiento, bla, 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 bla. Si hay un incumplimiento de alguna de esas obligaciones, y si ese incumplimiento por vía del 512 y del 1074 del Código Civil causan un daño en relación de causalidad adecuada, hay una relación de causalidad adecuada entre ese incumplimiento y el daño, perfectamente las RT pueden responder integralmente, en una suerte no de responsabilidad solidaria, sino de responsabilidad concurrente. Responsabilidad concurrente, porque el empleador podrá ser responsable civilmente por ser dueño o guardián de la cosa riesgosa o viciosa o de la actividad riesgosa o viciosa, o por incumplir el deber de higiene y seguridad. En cambio, la RT será por incumplir alguno de los deberes a su cargo. La responsabilidad concurrente implica que el trabajador puede obtener una condena contra ambas y le puede exigir a ambas la totalidad de la reparación. Después, entre ellas, por eso si se demanda una, podrá hacerse. Si por ejemplo, se demanda solamente a la RT podrá citar como tercero al empleador a los efectos de eventualmente ejercer una acción de regreso, y para que el empleador en esa acción de regreso no le oponga la excepción de negligente defensa. ¿Y si al revés? Si se demanda solo la patronal. La patronal lo puede citar como tercero para la cobertura de las prestaciones del sistema. Pero son las del sistema. Solamente las del sistema. A eso apuntaba la pregunta de la doctora. Solamente las prestaciones del sistema. Reparación plena, integral. No. Esa era porque son independientes, son concurrentes, y el deber de reparar de uno no está vinculado. Porque yo no puedo, nadie puede alegar su propia torpeza. Yo no puedo decir, mire, a mí me demandan por incumplimiento de las normas de higiene y seguridad, pero yo voy a citar como tercero a la RT porque la RT no me controló. Mire usted es el responsable directo. Y mi papá no me dijo, mire, usted tiene 18 años, ya es grande, usted es civilmente responsable. No voy a citar a aquel que me tenía que controlar a mí. ¿Está claro? Sí. Ahora, yo puedo citar como tercero, y esto es prácticamente unánime en la capital federal, yo puedo citar el empleador demandado civilmente, digamos, por la reparación integral, puede citar como tercero a la RT para la cobertura de las prestaciones del sistema, para que me cubra parte.